La música de fiesta a todo volumen latía en la habitación, vibrando en los huesos, mientras las risas resonaban en los rincones. Las luces brillaron en tonos azules y dorados, iluminando los rostros de los invitados emocionados, mientras las copas tintineaban en celebración. En el centro de la pista, ella. Mi esposa. Su cabello brillaba bajo el reflejo del candelabro, su vestido abrazaba su cuerpo como una segunda piel, pero nada de eso importaba. Lo que importaba eran sus manos, firmemente sobre los hombros de otro hombre. Su espalda arqueada, sus ojos cerrados, una discreta sonrisa en la comisura de sus labios. La escena se desarrolló ante mis ojos como una de esas tragedias que leemos en los libros, pero que nunca creemos que viviremos. Su exmarido la abrazó con la misma confianza de quien sabe que nunca la había perdido, y en ese momento me di cuenta de algo que me desgarró el alma de adentro hacia afuera. Ella no solo lo permitía, sino que lo deseaba. A ella le gustó. Su mirada no era de sorpresa, no era de incomodidad. Fue deseo. Era algo que, hasta entonces, pensaba que me pertenecía. El tiempo pareció ralentizarse, cada movimiento de ese baile se convirtió en un golpe directo a mi pecho. Podía escuchar el ritmo de la música, pero sentí como si todo se hubiera quedado en silencio. Mi sangre hirvió, mi visión se oscureció por un instante, y cuando volví en sí, vi su mano deslizándose alrededor de su cintura. Ella no retrocedió. Él no se alejó. No mostró ninguna vacilación. Como si yo no estuviera allí. Como si la presencia de su propio marido no fuera un factor relevante en esa ecuación de traición, en ese baile sucio disfrazado de nostalgia. Esperé un momento. Tal vez ella me miraría. Quizás recordó quién estaba allí. Pero los segundos pasaron y no pasó nada. Entonces la verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago, ella ya había elegido. Y no fui yo. Cada latido de mi corazón sonaba como un martillo en mi cabeza. Como si un agujero negro se hubiera formado dentro de mi pecho, absorbiendo cualquier chispa de dignidad que aún me quedara. Pero no iba a quedarme ahí esperando a que me redujeran a polvo. No después de todo lo que hemos construido juntos. No después de todas las promesas intercambiadas, las noches de insomnio planeando un futuro, los sueños compartidos. Y así, sin dudarlo, sin dejar tiempo para arrepentimientos ni excusas, tomé la decisión. Todo el salón quedó en silencio cuando mi voz hizo eco. El anuncio fue seco, directo, un golpe fatal a cualquier rastro de amor que pudiera haber quedado entre nosotros. Quiero el divorcio. Así. Como si estuviera anunciando que iba a tomar otra copa. Como si estuviera comunicando algo trivial. Pero el peso de esas palabras destruyó cualquier máscara de hipocresía que aún quedaba en aquella fiesta. Su mirada finalmente me encontró. Por primera vez en toda la noche, pareció sorprendida. Como si nunca hubiera imaginado que reaccionaría de esa manera. Como si estuviera convencida de que podía traicionarme allí mismo, delante de mí, y yo simplemente lo aceptaría, pasivamente, humillado. Su exmarido todavía la sostenía por la cintura, pero ahora sus ojos estaban fijos en mí. Una media sonrisa en su rostro. El tipo de sonrisa que da un hombre cuando siente que ha ganado. Pero él no había ganado. Aún no. Porque esta no era solo una historia de traición. Ya no sería la historia de un hombre que fue intercambiado y siguió adelante con la cabeza gacha, aplastado por el peso de la deslealtad. No. Esto fue solo el comienzo. Los invitados estaban en shock, los susurros se extendían como estelas de pólvora por todo el salón. Algunos miraron hacia otro lado, avergonzados. Otros observaron con una mezcla de fascinación y lástima. Sentí las reacciones a mi alrededor, pero lo único que importaba en ese momento era ella. Su rostro era un libro abierto de emociones encontradas. Culpabilidad, sorpresa, tal vez incluso un atisbo de arrepentimiento. Pero no hubo amor. No hubo desesperación. No había ningún miedo genuino a perder algo valioso. Y ese fue el golpe final. Incluso podría intentar decir algo, esbozar una defensa, inventar una excusa. Pero no había excusa. No después de lo que vi. No después de lo que hizo.
Y allí, en medio de esa fiesta, mientras todos miraban sin el coraje de intervenir, entendí algo que quizás llevaba mucho tiempo ante mí: la traición no ocurre en el momento en que alguien cruza la línea. Sucede mucho antes. En miradas robadas, en conversaciones ocultas, en mensajes borrados, en excusas mal explicadas. Ella ya me había engañado mucho antes de esa noche. Fui lo suficientemente estúpido como para no darme cuenta. Pero sí pensaba que su nueva elección la llevaría a una vida mejor, que estaba cambiando la estabilidad por un amor renacido de las cenizas del pasado. Estaba terriblemente equivocada. La vida tiene una forma cruel de recompensar a quienes desechan lo que no tiene precio. Porque puede que el destino te permita incluso jugar con el corazón de alguien, pero siempre llega la cuenta. Siempre. Y cuando llega, viene pesado. Más pesado de lo que nadie está dispuesto a soportar. ¿Y ella? Ella pagaría por esto. Antes de lo que imaginaba. Pero lo más irónico de todo, lo que realmente haría que esta historia fuera inolvidable, no sería solo el precio que pagaría. Así sería como sucedería todo. La forma en que el destino jugaba a las cartas que ella nunca vio venir. Porque mientras esa noche bailaba con su exmarido, creyendo vivir un momento de triunfo, de liberación, no tenía idea de lo que vendría después. No tenía idea de cuánto estaba a punto de perder. Y cuando todo se derrumbara sobre ella, cuando cada elección equivocada volviera a atormentarla, yo estaría allí. No para reconstruirlo, pero para mirar. Ver el momento exacto en el que comprendería que algunas traiciones no tienen retorno. Que algunas decisiones simplemente no se pueden deshacer. El problema de destruir a alguien que realmente te amaba es que, cuando todo se desmorone a tu alrededor, esa persona será la única que podrá salvarte. Pero yo, ya me había ido. Bienvenido al canal. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero la moraleja es real: la traición destruye vidas, causa cicatrices irreversibles y siempre cobra un alto precio. Prepárate para una historia impactante, llena de giros, donde la verdad siempre sale a la luz. Ahora, escuche con atención, porque algunas decisiones nunca se pueden deshacer. La habitación brillaba bajo la luz amarilla de los candelabros que colgaban del techo, reflejándose en los vasos alzados y en las sonrisas bien ensayadas. El ambiente era sofisticado, los invitados se vistieron de punta en blanco y la música llenó el espacio con una armonía vibrante. Entre risas ahogadas y conversaciones en medio de brindis, Thomas observaba todo con esa mirada minuciosa, absorbiendo cada detalle como si pudiera predecir cada movimiento antes de que sucediera. No era el tipo de hombre que se deja llevar por la euforia de una fiesta, pero esa noche la ocasión exigía que estuviera presente. A su lado, Lauren, su esposa, brillaba como una joya pulida, ataviada con un elegante vestido largo y el pelo recogido en un moño que resaltaba su impecable postura. Era el tipo de mujer que llamaba la atención sin tener que intentarlo. Había algo en su presencia que hacía que todos a su alrededor notaran su existencia, un magnetismo discreto pero innegable. Thomas y Lauren llevaban 5 años casados. No era un matrimonio perfecto, pero tampoco era el tipo de relación rebosante de conflictos o evidente amargura. Habían construido juntos una vida cómoda, equilibrando rutinas, carreras y expectativas. Thomas era un hombre de negocios, meticuloso y disciplinado, siempre preocupado por tener todo bajo control. No me gustaban las sorpresas. Le gustaba la previsibilidad, la estabilidad, saber que la vida transcurría exactamente como él la había planeado. Lauren, en cambio, era una mujer de espíritu más libre, pero con el paso de los años se fue adaptando al ritmo calculado de su marido. Tuvieron sus momentos de complicidad, las cenas compartidas tras largas jornadas de trabajo, los viajes planificados con meses de antelación, los besos mañaneros que, si bien se convirtieron en un hábito mecánico, aún llevaban el sentimiento de compromiso mutuo. Solía decir que le encantaba la forma en que Thomas la hacía sentir segura. Y él lo creyó. Siempre creí. Después de todo, un matrimonio no estaba hecho solo de una pasión abrumadora, sino de una construcción sólida, ladrillo a ladrillo, basada en el respeto y la confianza. Y, aunque las chispas del principio se habían calmado, aunque los toques eran menos frecuentes y las palabras más económicas, nunca dudó de que Lauren estaba ahí por elección propia, que todo entre ellos era real.
La fiesta de esa noche fue un evento en la empresa donde trabajaba Thomas, una gran reunión anual donde ejecutivos, accionistas y sus acompañantes se reunían con copas de vino y conversaciones calculadas. No era un ambiente en el que Lauren se sintiera completamente cómoda, pero sabía cómo jugar. Sabía sonreír en los momentos adecuados, hacer preguntas interesantes, reírse de los chistes tontos que contaban los invitados para parecer ingeniosos. Desempeñó a la perfección su papel de esposa ejemplar. Pero esa noche había algo diferente en ella. Thomas se dio cuenta tan pronto como llegaron. No era una diferencia obvia, pero pequeños detalles llamaron su atención. La forma en que sus ojos se movían por la habitación, como si buscara algo específico. El toque inquieto de sus dedos en su propia muñeca, la forma en que inclinaba la cabeza en momentos aleatorios, como si estuviera esperando que algo sucediera. No mencionó nada. Acabo de mirar. Con el paso de los años, aprendió que los silencios a menudo decían más que las palabras. Y, contrariamente a lo que muchos imaginaban, Thomas no era un hombre que simplemente ignorara las señales que lo rodeaban. Entendió los matices, aunque prefirió no reaccionar de inmediato. El camarero se acercó ofreciendo otra ronda de champán y Lauren tomó una copa sin dudarlo, llevándose el cristal a los labios con una ligereza que Thomas siempre había admirado. Bebió como si no hubiera prisa, como si pudiera saborear cada gota y hacer que el tiempo se ralentizara solo por el placer de un sorbo bien disfrutado. Cuando bajó el vaso, sus ojos se fijaron en un punto específico de la habitación. Thomas siguió su mirada y sintió un malestar inmediato, como si una alarma hubiera sonado en algún rincón de su mente. Allí, a solo unos metros de distancia, estaba Daniel. Su exmarido. Estaba hablando con un grupo de personas, sosteniendo un vaso de whisky con la misma postura segura de siempre. Thomas ya lo conocía de vista, aunque nunca habían intercambiado más que saludos formales en ocasiones en las que su presencia era inevitable. Daniel era un hombre que portaba un aura de carisma natural. Tenía el tipo de sonrisa que hacía que cualquier conversación pareciera interesante, una presencia que captaba fácilmente la atención. Era el tipo de hombre que Thomas despreciaba, no por inseguridad, sino por la forma en que siempre parecía demasiado cómodo, como si el mundo que lo rodeaba fuera un escenario hecho para que él brillara. Lauren rápidamente apartó la mirada y se humedeció los labios, como si tratara de ocultar cualquier expresión que pudiera revelar algo. Pero Tomás lo vio. Y en ese instante, una sombra de inquietud cayó sobre él. No fueron celos. Nunca fue un hombre celoso. Era otra cosa. Algo que todavía no sabía cómo nombrar. El resto de la noche transcurrió con la previsibilidad esperada. Conversaciones triviales, risas forzadas, brindis que no significaban nada. Thomas continuó mirando. Lauren continuó fingiendo no darse cuenta. Pero había algo en el aire. Algo tácito, algo latente, algo que parecía crecer a cada minuto. Fue cuando empezó a sonar la música y la sala se llenó de parejas listas para disfrutar de la pista de baile que todo empezó a cambiar. La voz del cantante llenó el espacio con una melodía suave y acogedora. Thomas no era del tipo que bailaba, pero sabía que a Lauren le encantaba. Entonces, cuando vio a Daniel acercarse con esa sonrisa casual, algo dentro de él se encendió como una chispa a punto de convertirse en fuego. No necesitaba escuchar las palabras para saber lo que estaba pasando. El gesto lo dijo todo. La invitación silenciosa, la mano extendida, la mirada expectante. Pero lo que realmente importaba no era la actitud de Daniel. Lo que importaba era la respuesta de Lauren. El momento de la vacilación. La breve mirada desvió hacia Thomas, como esperando alguna reacción. Y luego, la decisión. En el momento en que aceptó la mano de su exmarido y caminó hacia la pista de baile sin mirar atrás. Fue en ese mismo momento que algo dentro de Thomas empezó a romperse. Despacio. Silenciosamente. Pero irreversiblemente. La música fluía por la habitación con una suavidad casi hipnótica, los suaves acordes llenaban el espacio entre las conversaciones dispersas. Thomas permaneció inmóvil, con el vaso de whisky olvidado en la mano y los dedos agarrando el vaso con fuerza innecesaria. Su visión estaba fija en la pista de baile, donde Lauren y Daniel se deslizaban de forma casi ensayada, como si ese momento ya estuviera destinado a suceder incluso antes de que se volvieran a encontrar en esa fiesta.
Ella estaba sonriendo, y era una sonrisa que Thomas no había visto en mucho tiempo. No una sonrisa educada, no una sonrisa calculada, sino algo genuino, algo que venía de dentro, como si hubiera encontrado una parte de sí misma que había quedado atrás. Su mirada se dirigió a Daniel, brillando de una manera que Thomas reconoció. Había visto esa expresión antes, en los primeros años de su matrimonio, cuando ella lo miraba con adoración, cuando había ese brillo infantil de descubrimiento y fascinación. Pero ahora, esa mirada no era para él. Con cada paso sincronizado, cada giro suave, Lauren parecía separarse del mundo que la rodeaba, y eso incluía a su propio marido. Thomas sintió una presión en el pecho, algo lento, corrosivo, como una grieta que se extendía de adentro hacia afuera. No podía apartar la mirada, como si estuviera atrapado en una escena de una película que no había elegido ver pero de la que no podía salir. El baile continuó y todo a su alrededor pareció disolverse. Los susurros entre los invitados, las miradas furtivas, el ambiente cargado de algo que no se podía nombrar. El tiempo parecía tener un ritmo nuevo, un tempo diferente al del resto de la noche. El contacto entre Lauren y Daniel fue más allá de lo permitido por un simple baile entre conocidos. Los toques tardaron más, los cuerpos estaban más cerca de lo que deberían haber estado. Thomas lo vio, pero se negó a reaccionar. Aún no. Todavía necesitaba entender hasta dónde llegaría esto. Cuando finalmente terminó la canción, los aplausos se extendieron por toda la sala. Lauren se rió, echando un poco la cabeza hacia atrás y Daniel le susurró algo al oído. Ella le tocó el brazo, un gesto casi imperceptible, pero hizo que algo dentro de Thomas se rompiera de una vez por todas. Sabía reconocer el toque de una mujer interesada. Sabía diferenciar un contacto casual de un contacto lleno de segundas intenciones. Y eso no fue una coincidencia. Ese fue un gesto de alguien que, por un breve momento, olvidó quién estaba allí mirando. Thomas bebió el trago de whisky de inmediato, sintiendo el líquido quemarle la garganta, pero no tan fuerte como la sensación de presenciar algo que ya estaba fuera de su control. Necesitaba salir de allí. Necesitaba respirar, poner mis ideas en su lugar. En el fondo, una parte de él todavía intentaba racionalizar, todavía intentaba encontrar explicaciones que aliviaran esa sensación asfixiante de que algo estaba a punto de desmoronarse. Pero otra parte, más instintiva, más primitiva, ya la conocía. Siempre lo supe. Desde el momento en que Daniel apareció en esa fiesta, desde el momento en que los ojos de Lauren se encontraron con él, algo ya estaba decidido. Se alejó del pasillo, caminando hacia el balcón, sintiendo el aire fresco contra su piel. Afuera, la ciudad se extendía entre luces intermitentes, los coches deslizándose por las avenidas, las vidas moviéndose a su propio ritmo, completamente ajenas al caos silencioso que comenzaba a formarse en el interior. Se apoyó en la barandilla y cerró los ojos por un momento. Pero no pudo encontrar alivio. Porque cuando volvió a abrir los ojos vio el reflejo en el cristal de la puerta que daba al salón. Y vio a Lauren y Daniel irse juntos, caminando hacia el lado opuesto de la fiesta, lejos de la pista de baile, lejos de las miradas vigilantes, lejos de donde deberían estar. Tomás no pensó. Simplemente seguido. Se movió automáticamente, sin siquiera preocuparse por parecer discreto. Su pulso latía con fuerza en sus oídos, el peso de cada paso resonaba en su interior. No se dieron cuenta de que los estaban siguiendo, demasiado ocupados en la conversación que parecía transcurrir en susurros, en risas contenidas. El pasillo por donde entraron era menos transitado, una zona reservada para empleados, alejada del bullicio principal. Thomas se detuvo antes de la curva, apoyándose contra la pared. Podía escuchar sus voces, sus tonos bajos, íntimos, casi cómplices. Daniel habló del pasado, de cómo ciertas cosas nunca cambiaron. Lauren se rió, esa risa suave que hizo que su pecho se apretara. Y entonces escuchó algo que le cortó la respiración. Su voz, vacilante, pero llena de una emoción que él no quería descifrar. ¿Todavía piensas en mí? Silencio. Entonces llegó la respuesta de Daniel, firme, sin titubeos. Cada día. Thomas cerró los ojos por un momento, como si pudiera protegerse del dolor que le causaba. Pero lo peor aún estaba por llegar. Un movimiento. Un suspiro. Un beso.
no necesitaba verlo para saberlo. No necesitaba confirmarlo con sus propios ojos. El sonido de su cuerpo presionando contra la pared, la breve respiración entrecortada, el silencio que lo decía todo. Dobló la esquina y allí estaba. Lo que antes era solo una sospecha ahora se convirtió en una evidencia imposible de ignorar. Lauren estaba contra la pared, Daniel inclinado sobre ella, sus labios apretados en un beso que no fue una reunión inocente. Fue un beso de alguien que nunca dejó de pertenecer al otro. El dolor fue como un golpe físico. Como si alguien le hubiera arrancado algo sin anestesia, sin previo aviso. Lauren abrió los ojos cuando sintió la presencia, y lo que vio en el rostro de Thomas hizo que la sangre desapareciera de su rostro. Daniel se alejó lentamente, sin prisas, como si ese momento fuera inevitable. Tomás no dijo nada. Porque no había nada que decir. Ella ya había elegido. Y en ese momento se dio cuenta de que el peor tipo de traición no es solo la física. Es algo que sucede en la mente, mucho antes de que el cuerpo actúe. Y Lauren ya había hecho muchos engaños antes de ese beso. Él fue el último en darse cuenta. Pero lo que ella no sabía era que esto era solo el comienzo. Porque la traición siempre pasa factura. Y ella lo descubriría de la peor manera posible. El silencio pesaba como plomo en el aire. El pasillo parecía haberse estrechado, comprimiendo el espacio entre los tres. Lauren todavía estaba apoyada contra la pared, con los labios entreabiertos y la respiración irregular. Daniel, a su lado, mantenía una postura firme, con los ojos fijos en Thomas con una expresión que oscilaba entre la provocación y la indiferencia. Pero ella fue la que más llamó la atención. El rostro, antes sonrojado por el calor del momento, ahora estaba pálido. No era la vergüenza de alguien atrapado en un acto prohibido, era algo más profundo. Un miedo que no pude disimular. Tomás no se movió. Su corazón golpeaba contra sus costillas, pero por fuera estaba quieto. No era un hombre que se diera ante arrebatos de ira, nunca lo fue. Pero esto no fue solo ira. Era algo mucho más grande. Fue un colapso interno, una implosión que devastó todo lo que creía saber. La traición estaba ahí, abierta de par en par, tan clara como la luz que brillaba desde la lámpara del techo. Pero algo dentro de él le dijo que eso no era todo. Había algo más grande, algo que estaba detrás de este momento, algo que todavía no entendía. Y eso es lo que quería descubrir. Lauren intentó hablar, pero se le quebró la voz en el primer intento. Se aclaró la garganta y enderezó la postura, como si pudiera revertir la situación con una explicación convincente. Pero no había justificación suficiente para borrar lo ya visto. Tomás, no es lo que parece, dijo vacilante, y eso fue suficiente para que él soltara una risa seca, incrédula, sin una pizca de humor. ¿No es lo que parece? Repitió cruzándose de brazos, como si estuviera analizando una patética pieza de teatro mal ensayada. Porque desde mi punto de vista, se ve exactamente lo que es. Daniel permaneció en silencio, observando la escena como un espectador privilegiado, alguien que ya conocía el desenlace incluso antes de que comenzara. Fue este detalle lo que molestó a Thomas. La tranquilidad del exmarido de Lauren, la ausencia de culpa, la mirada de alguien que siempre ha tenido el control. Y entonces, de repente, todo cobró sentido. ¿Cuánto tiempo? La pregunta salió de la boca de Thomas más como una advertencia que como una duda genuina. Lauren miró hacia otro lado, con los dedos apretados sobre su brazo. Sintió que se le daba un vuelco el estómago. Si me mientes ahora, Lauren, si te atreves a decirme algo más que la verdad, te juro que nunca me volverás a ver. Cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas para decir algo que ya no podía ocultar. Cuando abrió la boca, su voz era baja pero aguda. 6 meses. Fue como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. No porque fuera inesperado, sino porque escuchar la confirmación de la traición hizo que todo fuera real. 6 meses. Medio año. Todo este tiempo había vivido una mentira, compartiendo cama con una mujer que ya no le pertenecía. Cada gesto de cariño, cada mirada, cada palabra pronunciada en los últimos 6 meses parecía ahora un eco vacío, sin sentido. Pero no fue solo eso. Había algo más allá.
Lo vio en sus ojos, en su vacilación, en su miedo. Y ahí era donde residía el verdadero secreto. El silencio se prolongó entre ellos, espeso, aplastante. Y entonces se dio cuenta. La traición no fue la peor parte. Eso no fue lo que hizo temblar las manos de Lauren o lo que mantuvo a Daniel tan confiado. Era algo más grande. Hay algo que aún no me has dicho, dijo Thomas, su voz firme, y Lauren tragó saliva, vacilando un momento demasiado. Entonces Daniel dejó escapar un suspiro, como si estuviera cansado de todo el acto. Fue él quien decidió romper el último hilo de ilusión que quedaba. Ella nunca te amó, Thomas. Las palabras eran como cuchillas afiladas cortando la piel. Siempre fuiste una elección conveniente, un refugio seguro. Pero nunca fuiste tú. Nunca podría serlo. El mundo parecía girar. Thomas miró a Lauren, esperando que ella lo negara, esperando que, al menos por ese momento, intentara arreglarlo. Pero lo único que encontró fue silencio. No hubo refutación, no hubo revuelta. Solo aceptación. La verdad estaba ahí, explícita. Y de repente, todos los años juntos, todos los recuerdos, todo lo que habían construido juntos, no significaba absolutamente nada. Dio un paso atrás, como si necesitara más espacio para respirar. El aire se sentía pesado, cada músculo de su cuerpo tenso, listo para ceder bajo el peso de esta revelación. Así que eso fue todo. Nunca tuvo a Lauren. Ni por un instante. Fue solo un suplente, un plan B, un error que se prolongó demasiado. ¿Qué vino después? ¿Qué hace alguien cuando descubre que toda su vida con alguien fue una farsa? Él no lo sabía. Simplemente sabía que necesitaba salir de allí. Odiaba la idea de darles una muestra de su fragilidad, de mostrarse destruido frente a quienes no merecían verlo así. Pero al mismo tiempo sabía que era el momento de partir. No había nada más que decir. Ya no quedaba nada que salvar. Thomas respiró hondo y miró a Lauren por última vez. Esta vez no hubo dolor. No hubo súplicas. Solo un vacío irreversible. Se merecen el uno al otro. Y luego le dio la espalda, dejando atrás no solo la fiesta, sino toda la vida que alguna vez pensó que era suya. El camino de salida me pareció más largo de lo habitual. El sonido de la música aún resonaba de fondo, como un cruel recordatorio de la vida que continuaba sin pausa, sin tener en cuenta su sufrimiento. Cruzó la habitación sin mirar a nadie, ignorando las miradas curiosas, los inevitables susurros. Ya no importaba. Nada de eso importó. Cuando finalmente llegó a la salida, el aire fresco le golpeó la cara, pero no le produjo ningún alivio. Cerró los ojos, tratando de procesar todo. Pero nada haría que doliera menos. Lo único que sabía era que, a partir de ese momento, nunca volvería a ser el mismo. Afuera la noche avanzaba, pero para Thomas el tiempo parecía haberse detenido. El frío de la mañana mordió la piel, pero no fue suficiente para despertar ninguna sensación real, no después de lo que acababa de suceder. Caminó sin rumbo por las calles, con pasos pesados y su mente dando vueltas en círculos, tratando de encontrar alguna respuesta que tuviera sentido. Pero no lo hubo. No había ninguna justificación, ningún motivo que pudiera disminuir el peso de lo que acababa de descubrir. Cada recuerdo ahora se sentía como un veneno, una herida abierta, cada risa, cada toque, cada palabra dicha a lo largo de los años eran solo fragmentos de una mentira que nunca se dio cuenta. Lauren nunca lo amó. Nunca. Todo el tiempo había sido solo un sustituto, alguien que estaba allí para llenar un espacio vacío, un lugar donde Daniel siempre reinaba, incluso en su ausencia. Las luces de la ciudad creaban sombras distorsionadas a su alrededor, reflejando su propia confusión interior. No quería volver a casa. ¿Qué había para él ahora? El sofá donde hablaban del futuro, la mesa donde compartían cenas, el salón donde creían compartir algo más que un espacio. Todo parecía ahora sucio, contaminado por la verdad que no podía borrarse. Necesitaba salir de allí. Necesitaba aire, necesitaba un nuevo comienzo. Pero, ¿qué significaba empezar de nuevo cuando todo lo que sabía, todo lo que había construido, se había basado en una mentira?
Continuó caminando hasta encontrar un bar al azar, uno de esos lugares donde nadie hacía preguntas, donde la gente bebía no para celebrar, sino para olvidar. Se sentó en el mostrador, pidiendo una bebida fuerte, algo que adormeciera ese dolor insistente que no cedía. El camarero lo miró un momento, evaluando su estado, pero no dijo nada. Simplemente sirvió el vaso y siguió con su trabajo, como si entendiera que había ciertos tipos de sufrimiento que no necesitaban ser cuestionados. Thomas tomó el vaso y agitó el líquido por un momento antes de beberlo. El alcohol le quemó la garganta, pero no lo suficiente. Nada parecía suficiente. Miró a su alrededor, observando a las pocas personas esparcidas por el lugar. Había una mujer sentada sola en un rincón, jugando con su teléfono celular, una pareja discutiendo tranquilamente en una mesa cercana, un hombre de mediana edad bebiendo lentamente, con la mirada perdida en el vacío. Todos allí parecían llevar sus propios fantasmas, sus propias cargas. Fue un alivio saber que, al menos en ese lugar, nadie esperaba que él fingiera estar bien. Pasaron los minutos, tal vez horas, y Thomas ya no contaba cuántos tragos había tomado. El peso de la noche comenzaba a caer sobre él y el silencio de su propia mente era un grito ensordecedor. Pensó en lo que vendría después. El divorcio era obvio, inevitable, pero no era solo eso. No se trataba solo de poner fin a un matrimonio, sino de aceptar que la persona en la que más confiaba nunca fue quien pensaba que era. Fue darse cuenta de que, durante todo este tiempo, él era el único que invertía en algo que nunca fue real. Un movimiento en la entrada del bar llamó su atención. No necesitaba darse la vuelta para saber quién era. El olor familiar lo alcanzó incluso antes de que la voz vacilante rompiera el silencio a su lado. Tomás. Lauren. Cerró los ojos por un momento antes de darse la vuelta lentamente. Ella estaba allí, de pie junto a él, con los ojos llenos de un peso que ahora no significaba nada para él. ¿Qué esperaba encontrar allí? ¿Perdón? ¿Comprensión? ¿Alguna posibilidad de justificar lo que hiciste? ¿Me seguiste? Su voz era fría, sin emociones. Ella dudó antes de sentarse a su lado y pedirle un vaso de agua. El camarero la miró y luego a Thomas, evaluando la situación, pero nuevamente no dijo nada. Necesitaba hablar contigo, comenzó Lauren, su voz casi temblaba, pero Thomas no mostró ninguna reacción. Esto no puede ser como termine. Dejó escapar una risa seca y sin humor. ¿Cómo pensaste exactamente que terminaría esto? ¿Con un abrazo? ¿Entendiendo que necesitabas volver con él porque el amor nunca muere? Porque si es así, perdóname. Lauren bajó la cabeza y movió las manos sobre el mostrador, un gesto que alguna vez encontró encantador, pero que ahora solo veía como un reflejo de la culpa que cargaba demasiado tarde. No planeé esto, susurró, y eso fue el colmo para él. ¿No lo planeaste? Se volvió completamente hacia ella, con la mirada dura, sin ningún rastro del hombre que una vez la miró con amor. 6 meses, Lauren. 6 meses de mentiras. No me digas que fue un accidente, que tropezaste y caíste directo a sus brazos. Ella tragó saliva y sus ojos brillaron con algo que él se negó a identificar. Lo intenté amarte. Intenté seguir adelante. Pero nunca volvió a ser lo mismo. El golpe final. Él asintió, como si finalmente entendiera el alcance de su posición en esta historia. Así que eso es todo. Yo era el sustituto. La llanta de refacción mientras no estaba disponible. Ella no respondió. Porque no había nada más que responder. Y eso dolió más que cualquier respuesta que ella pudiera dar. Thomas se levantó y arrojó algunos billetes sobre el mostrador antes de agarrar su abrigo. ¿Conseguiste lo que querías, Lauren? Puedes volver con él ahora. Simplemente no esperes que vuelva a mirarte. Salió del bar sin mirar atrás, dejándola atrás, dejando todo atrás. Y por primera vez esa noche, se dio cuenta de que a pesar del dolor, había algo ahí que aún no había considerado. Libertad. Porque, al final, él no fue el hombre que perdió. Él fue el hombre que finalmente se liberó. La calle estaba en silencio, interrumpido solo por el sonido lejano de los neumáticos de un coche que pasaba lentamente. El viento frío le mordió la piel,
pero Thomas no sintió nada más que el aplastante peso de la decepción. Caminó sin rumbo, cada paso resonaba en el vacío de una noche que parecía prolongarse sin fin. La ciudad que lo rodeaba continuaba su ciclo apático, las farolas parpadeaban a intervalos regulares y los escaparates cerrados reflejaban un rostro que apenas reconocía. Su mundo se había derrumbado y sin embargo el resto de su vida seguía intacto, como si nada hubiera pasado. Esto lo irritó. El hecho de que su sufrimiento fuera tan personal, tan interno, tan insignificante respecto de todo lo demás. Las palabras de Lauren todavía resonaban en su mente, repitiéndose como un disco rayado. Traté de amarte. ¿Qué tipo de frase fue esa? ¿Cómo alguien intentó amar a otro ser humano? El amor no fue algo forzado, no fue un experimento, no fue una obligación. El amor era genuino o no era nada. Pero para ella, para esa mujer a la que dedicó años de su vida, todo parecía haber sido un intento fallido de encajarlo en un espacio al que nunca perteneció. La conclusión fue simple y devastadora al mismo tiempo, nunca fue suficiente. Siguió caminando hasta que se dio cuenta de que se había detenido frente a su propia casa. La fachada, antes acogedora, ahora parecía solo un cascarón vacío, un teatro montado para encubrir una mentira que había durado demasiado. Abrió la puerta lentamente y el sonido resonó en el silencio absoluto del interior. Los muebles estaban en el mismo lugar, los cuadros de la pared seguían alineados, la decoración estaba impecable. Pero ahora todo era solo un escenario sin alma, sin ningún significado. La habitación donde vieron películas juntos, el sofá donde tantas veces se durmieron, la mesa donde cenaron bajo la tenue luz de la lámpara, todo había sido solo un escenario para algo que nunca fue real. Subió las escaleras lentamente, con pasos pesados, sintiendo cada paso crujir bajo sus pies. Cuando llegó a la habitación, se detuvo un momento en la puerta, observando el entorno con otros ojos. Su olor todavía estaba allí, impregnando las sábanas, la ropa tirada sobre el sillón, el tocador meticulosamente organizado. Un día antes, esa habitación era un espacio compartido, un símbolo de lo que él creía que era su vida. Ahora era solo una habitación fría, un espacio sin propósito. Entró y fue directo al armario. Abrió las puertas y comenzó a recoger sus cosas, metiéndolas en una maleta sin la menor preocupación por la organización. No quería quedarme allí ni una noche más. No podía soportar respirar el mismo aire, ver los mismos objetos que de repente habían perdido todo significado. Mientras cerraba su maleta, su celular vibró en su bolsillo. Cogió el dispositivo sin mucho interés, esperando ya algún mensaje inútil de alguien que probablemente no sabía lo que había pasado. Pero cuando vio el nombre en la pantalla, sintió algo diferente. Lauren. Se quedó mirando la pantalla durante unos segundos antes de deslizar el dedo para responder. El silencio al otro lado fue la primera señal de que estaba dudando. Entonces llegó su voz, baja, llena de algo que él no sabía si era arrepentimiento o simplemente cansancio. ¿Fuiste a casa? La pregunta salió como un susurro, como si ya supiera la respuesta pero necesitara confirmarla. Thomas no respondió de inmediato, sintiendo una ira contenida aumentando en su pecho. La osadía de preguntar algo tan trivial, después de todo lo sucedido, era casi un insulto. ¿Por qué me llamas, Lauren? Su voz era fría, distante, como si ya no reconociera a la mujer al otro lado de la línea. Ella suspiró y él la imaginó en algún rincón apartado, tal vez sentada en un sofá, sosteniendo el teléfono con ambas manos, como siempre hacía cuando estaba nerviosa. ¿Pero por qué todavía sabía estas cosas? ¿Por qué todavía conocía sus hábitos, sus gestos, sus inseguridades? Ya no debería importar. Yo solo quería saber si estabas bien, dijo ella, y él dejó escapar una risa seca e incrédula. Que yo esté bien es un detalle que nunca te importó antes. Entonces, ¿por qué ahora? La pregunta flotaba en el aire, flotando entre ellos y, por primera vez, Lauren no tuvo una respuesta inmediata. Tomás esperó. Quería escuchar algo que explicara lo que estaba pasando dentro de su mente, que arrojara algo de luz sobre todo el caos que ella causó. Pero todo lo que vino fue el silencio. No había ninguna justificación posible. No había palabras que arreglaran lo que estaba roto. Y en ese momento se dio cuenta de que ya no quería oír nada más. No quería explicaciones.
Ya no quería cargar con la carga de comprender a alguien que nunca hizo lo mismo por él. No me vuelvas a llamar, Lauren. Esto se acabó, dijo, sin emociones, y colgó antes de que ella pudiera responder. Tiró su celular sobre la cama y se pasó las manos por el rostro, sintiendo el peso del cansancio acumulado. Pero no fue solo físico. Fue mental. Fue emotivo. Era el tipo de cansancio que se produce cuando te das cuenta de que un capítulo entero de tu vida había sido escrito en páginas rotas. Pero había una cosa que Lauren no sabía, algo que en última instancia sería el golpe más grande para ella. Thomas no era un hombre que se quedara en el pasado. No sería el quien pasaría meses o años pensando en lo sucedido. No era un fantasma que acechaba la historia misma. Respiró hondo, recogió su maleta y salió de la habitación sin mirar atrás. Cerró la puerta de la casa, seguro de que no volvería. Allí no. No para esa vida. El camino hacia el coche fue diferente esta vez. No fue un hombre derrotado el que salió de allí. Era alguien que acababa de liberarse de una cadena invisible que lo retenía. Podría reconstruirlo todo. Finalmente podría ser libre de encontrar algo que nunca tuvo con ella, el amor verdadero. Y mientras se alejaba, una certeza creció en su interior. Lauren todavía no sabía el precio que pagaría por sus elecciones. Pero el destino ya había empezado a pasar factura. El camino se extendía más adelante, y la oscuridad previa al amanecer hacía de cada kilómetro un lienzo vacío para sus pensamientos. Thomas condujo lentamente, el suave rugido del motor llenaba el silencio que ahora era parte de él. No miré atrás, no pensé en volver atrás, ya no sentí esa necesidad asfixiante de respuestas. Todo lo que necesitaba saber ya estaba dicho y lo que quedaba era el vacío. Pero incluso el vacío era mejor que la mentira que había vivido durante tanto tiempo. El coche avanzó atravesando la noche, llevándose consigo los últimos restos del hombre que una vez fue. El que confió. El que creyó. La que un día miró a Lauren y vio su futuro. El teléfono volvió a sonar en el asiento del pasajero y su nombre apareció en la pantalla. Tomás no respondió. Sabía lo que vendría después. Palabras que no significaban nada, disculpas que no borraban los hechos, intentos de reescribir la historia que ya había sido contada. No quería oír su voz, no quería saber dónde estaba, qué sentía, qué había pasado después de que él salió del bar. El ciclo se cerró en el momento en que cruzó esa puerta. Ahora, era solo un hombre que se alejaba, sin un destino claro, pero con la certeza de que nunca regresaría al lugar de donde vino. Siguió adelante hasta encontrar un motel de carretera, uno de esos que exudaban un olor a soledad impregnado a través de los muebles envejecidos. El recepcionista, un hombre de aspecto cansado, no hizo ninguna pregunta. Simplemente tomó los documentos, ingresó cierta información en el antiguo sistema y entregó la llave de la habitación. Thomas subió las escaleras y el pasillo desierto hacía eco de sus pasos. Al entrar, arrojó su maleta en un rincón, se sentó en el borde de la cama y miró al vacío. Por un momento, la realidad nos pesó de forma casi insoportable. La traición, la humillación, la aplastante verdad de que toda su vida con Lauren no era más que una ilusión bien elaborada. Pero él no se permitiría desmoronarse. No más. El sueño no le resultó fácil. Cerró los ojos y vio que la escena se repetía, como una película de la que no podía escapar. El baile. Su mirada. El toque. El beso. El silencio tenía un significado que comprendió demasiado tarde. Pero no fue solo eso. Fue todo lo que vino antes. Las pequeñas señales que ignoró. Las ausencias. Las respuestas vacías. La distancia que intentó llenar sin darse cuenta nunca quiso ser llenada. Se obligó a respirar profundamente para expulsar esos pensamientos de él. El pasado ya había terminado. Ahora era solo un hombre en una habitación de motel, empezando desde cero. A la mañana siguiente, la débil luz del sol se filtró a través de las cortinas, trayendo un nuevo día que, para él, no parecía tan diferente al anterior. Se levantó, se dio una ducha rápida y decidió que no permanecería allí por mucho tiempo. Necesitaba ir a algún lugar donde pudiera reorganizar su vida, donde pudiera decidir qué iba a hacer de ahora en adelante.
Pero antes de que pudiera irse, un sonido inesperado salió de la puerta. 3 golpes secos y vacilantes. Su cuerpo se puso rígido. Pocas personas sabían dónde estaba. Y solo uno podría ser tan tonto como para buscarlo allí. Abrió la puerta lentamente y allí estaba ella. Lauren. Los ojos hinchados, el pelo desordenado, la expresión de quien no ha dormido en toda la noche. Parecía más pequeña, más frágil, como si el peso de la culpa comenzara a aplastarla. Pero Thomas no sintió compasión. No sintió nada. Él solo la miró durante unos segundos, antes de finalmente hablar, con voz impasible. ¿Cómo me encontraste? Ella apretó los labios, como si necesitara fuerzas para responder. No fue difícil. Sabía que no te quedarías en casa. Y también sabía que no llegarías muy lejos. Dejó escapar un suspiro y se cruzó de brazos. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres, Lauren? Bajó la cabeza, respiró hondo, tratando de reunir el coraje para decir lo que vino a decir. Necesitaba verte. Necesitaba explicarte. ¿Explicar? Él se rió, un sonido breve y amargo. No queda nada que explicar. Elegiste lo que querías. ¿Y ahora por qué estás aquí? ¿Por arrepentimiento? ¿Por qué te diste cuenta de que él no era lo que pensabas que era? Ella miró hacia arriba y él vio lágrimas formándose en sus ojos. Pero ya no le importaba. No volvería a caer en esa trampa emocional. Nunca quise lastimarte, Thomas. Yo hice todo mal, pero nunca quise que terminara así. Pero se acabó, respondió con firmeza. Y tienes que aceptar eso. Ella vaciló y le temblaron los labios. ¿Me odias? Se quedó en silencio unos segundos, pensando en esa pregunta. No, él no la odiaba. El odio exigía un tipo de emoción que ya no sentía por ella. Lo que había entre ellos ahora era solo un vacío. Un agujero que nada podría llenar. No, dijo finalmente. Pero ya no me importa. Su expresión se rompió en ese instante. Fue como si esas palabras fueran el golpe final, más doloroso que cualquier grito, cualquier insulto. Porque era verdad. Ya no le importaba. Ya no quería salvarla. Ya no quería saber cómo se sentía. Ella dio un paso atrás, con los ojos llorosos. Yo solo desearía que las cosas fueran diferentes. Él asintió con una serenidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Yo también quería hacerlo. Pero algunas cosas no se pueden arreglar, Lauren. Ella lo miró fijamente por un momento más, esperando que él dijera algo, que diera alguna indicación de que había esperanza. Pero él no dijo nada. Él simplemente la observó mientras ella daba otro paso atrás, luego otro, hasta que finalmente se dio vuelta y se alejó. Thomas cerró la puerta y sintió un extraño alivio. No porque fuera fácil, sino porque finalmente había terminado. Cogió su maleta, salió de la habitación y bajó las escaleras sin mirar atrás. Allí no quedaba nada para él. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre de empezar de nuevo. El tiempo pasó lentamente, como si estuviera poniendo a prueba los límites de Thomas, obligándolo a afrontar cada segundo de su nueva realidad sin Lauren. Pero, a diferencia de lo que podría haber esperado, no sintió el dolor aplastante que imaginaba que cargaría para siempre. Al principio, había una especie de vacío, un eco persistente del pasado que intentaba encontrarte en momentos aleatorios. El olor a café por la mañana, las sábanas dispuestas de una manera específica, una risa femenina en alguna calle transitada que le hizo girar la cabeza solo para darse cuenta de que no era ella. Pero entonces, su ausencia empezó a convertirse en algo liberador. Por primera vez, ya no necesitaba vivir a la sombra de un falso amor, ya no necesitaba ser el hombre que intentaba llenar un espacio que nunca fue suyo. Ahora, era solo él y un nuevo camino por delante, sin nadie dictando cómo debería ser o sentirse. Se mudó a un apartamento más pequeño, un lugar sencillo pero cómodo. Ya no quería estar rodeada de recuerdos, no quería un espacio demasiado grande para una sola persona. El proceso de divorcio fue rápido, sin mayores disputas. Lauren pareció aceptar el resultado, tal vez porque sabía que no tenía nada que ganar o tal vez porque, en el fondo,
entendía que perder a Thomas era solo una consecuencia inevitable de las decisiones que tomó. Él no preguntó. No quería saber cómo estaba lidiando con todo. Ella siguió su vida y él siguió la suya. Pero la ironía del destino es que la libertad que tanto buscó junto a Daniel no llegó de la manera que ella imaginaba. Su exmarido, que alguna vez fue el gran amor inconcluso de su vida, resultó ser muy diferente al hombre que idealizaba en su mente. Al principio, hubo la euforia del reencuentro, la sensación de que finalmente estaban donde se suponía que debían estar. Pero Daniel nunca fue un hombre de compromisos, nunca supo permanecer mucho tiempo en algo sin aburrirse. Lo que parecía una pasión ardiente rápidamente se convirtió en algo asfixiante, inestable. Los mismos encantos que lo hacían irresistible para Lauren fueron los que le hicieron perder el interés. Ya no necesitaba ganársela, no había más desafíos, solo la inevitable rutina que un día le hizo dejarla antes. Y, como antes, la volvió a dejar. Sin grandes explicaciones, sin remordimientos, sin mirar atrás. Solo entonces Lauren sintió el verdadero peso de sus decisiones. Sin Tomás, sin Daniel, sin la vida que creía que tendría. No solo se perdió una boda. Ha perdido el respeto que alguna vez tuvo por sí misma. Perdió la seguridad que despreciaba, cambiándola por una ilusión que se desmoronaba ante sus ojos. La gente que la rodeaba ya no la miraba de la misma manera. Los amigos que antes los admiraban como pareja ahora la miraban con miradas de juicio o lástima. Su imagen quedó empañada, y por muchas veces que intentó justificarse a sí misma que seguía su corazón, al final lo único que quedó fue arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no rehace las elecciones. El arrepentimiento solo nos atormenta por lo que ya se ha perdido. Thomas, por otro lado, no miraba atrás. Estaba cansado de cargar con un dolor que no era suyo. Si antes buscaba comprender, ahora simplemente aceptó que algunas cosas simplemente suceden y que la única opción real que tenemos es cómo seguir adelante después. Redescubrió su valor, recuperó su confianza y, con el tiempo, encontró algo que nunca creyó posible, un nuevo amor. No fue ni inmediato ni forzado. Sucedió de forma natural, cuando menos lo esperaba, con alguien a quien no necesitaba que lo convencieran para que se quedara. Con alguien que lo mirara como merecía ser mirado. Sin dudas, sin vacilaciones. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo, no porque alguien más llenara un espacio vacío, sino porque él mismo aprendió a ser suficiente. El tiempo siguió su curso. Las cicatrices quedaron, pero no como heridas abiertas, sino como marcas que le recuerdan un pasado que ya no tiene poder sobre él. Lauren siguió con su vida, pero el arrepentimiento nunca desapareció. Porque el peor castigo para quien hace trampa es no ser odiado. Está siendo olvidado. Y Thomas la olvidó. El hombre que alguna vez estuvo dispuesto a hacer todo por ella ahora ni siquiera pensaba en ella. Y eso era algo que tendría que cargar sola. Ahora quiero saber de ti, ¿qué te pareció esta historia? ¿Crees que Thomas tomó la decisión correcta al seguir adelante sin mirar atrás? Deja tu opinión en los comentarios, tu visión es importante. Y si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Recuerda, aquí no apoyamos ningún tipo de traición. Hasta la próxima.